Buenos días, mi nombre es Samuel José Salomón Martínez, soy monitor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estoy trabajando con el maestro Juan Toribio Milané. En el día de hoy les voy a hablar sobre integrales paramétricas. Vamos a ver lo siguiente: objetivos. Vamos a realizar 3 ejercicios donde vamos a aplicar la derivación bajo el signo de integral y también vamos a probar la convergencia de integrales paramétricas. Luego vamos a presentar una conclusión, una frase de motivación y por último les dejaré los recursos y bibliografía. Como objetivos tenemos probar la convergencia de integrales paramétricas, verificar las condiciones necesarias para poder derivar bajo el signo de integral, utilizar la derivación bajo el signo de integral para resolver integrales paramétricas. Ahora vamos a realizar el ejercicio 1. Nos piden probar que la función f de x igual a la integral desde x a infinito de x por la función exponencial a la menos xy al cuadrado con respecto de y, siendo x un parámetro mayor que 0, está bien definida. Si la integral impropia es convergente, probar que la integral con un parámetro x mayor que 0 es uniformemente convergente. Y por último se nos pide calcular la primera y segunda derivada de nuestra función. Lo primero que vamos a hacer es aplicar el criterio P. Sea f una función definida en este intervalo con imagen en los reales positivos, integrable en cualquier subintervalo desde a a x, que sea un subconjunto desde a a infinito, tenemos entonces el límite cuando x tiende a infinito de x a la p por f de x será igual a L, y L pertenece a los reales o infinito. Entonces tenemos 3 casos. Si L es diferente de 0 y de infinito y p es mayor que 1, entonces la integral es convergente. Si L es diferente de 0 y de infinito y p es menor o igual que 1, entonces la integral es divergente. Si L es igual a 0 y p es mayor que 1, entonces la integral es convergente. Si L es igual a infinito y p es menor o igual que 1, entonces la integral es divergente. Entonces, lo primero que hacemos es aplicar el criterio P. Tenemos el límite cuando y tiende a infinito de y a la p de f de y, que será igual al límite cuando y tiende a infinito de y a la p por x por la función exponencial a la menos xy al cuadrado. Para p igual 2 tenemos lo siguiente: el límite cuando y tiende a infinito de y al cuadrado sobre x por la función exponencial a la x por y al cuadrado. Esto será igual al límite cuando y tiende a infinito de 2y sobre x al cuadrado por 2y por la función exponencial a la x por y al cuadrado. Aquí simplemente aplicamos la regla de L'Hospital, derivamos nuestro numerador y nuestro denominador. En este caso la derivada de y al cuadrado será igual a 2y y la derivada de nuestro denominador será igual a x al cuadrado por 2y por la función exponencial a la x por y al cuadrado. Aquí podemos simplificar el 2y del numerador con el 2y del denominador y nos queda el límite cuando y tiende a infinito de 1 sobre x al cuadrado por la función exponencial a la x por y al cuadrado. Como mi denominador en este caso crece indefinidamente y mi numerador se mantiene constante en 1, entonces ese límite será igual a 0. Entonces, como mi límite será igual a 0 y p es mayor que 1, entonces la integral es convergente. Ahora vamos a probar si la integral es uniformemente convergente. Para esto vamos a aplicar el criterio de Weierstrass. Si tenemos la función y de t igual a la integral desde a a b de una función que depende de una variable x y un parámetro t con respecto de x,
sea a un valor que pertenezca a los números reales y esta una integral impropia de parámetro t y singularidad en b. Si existe una función s de x y esta función s está definida para el conjunto K y tiene imagen en los números reales, tal que el valor absoluto de mi función es menor o igual que mi función s de x para cualquier x que pertenezca a K y cualquier t que pertenezca a j. Entonces, si la integral impropia desde a b de s de x con respecto de x es convergente, entonces y de t es uniformemente convergente. Aquí tenemos nuestra función, en este caso depende de una variable y de nuestro parámetro x, que será igual a x por nuestra función exponencial a la menos x por y al cuadrado. Lo primero que hacemos es identificar una función s de y que sea mayor o igual que nuestra función original. Vemos que al eliminar los parámetros x, nuestra nueva función será mayor, y es porque al quitar esta x de nuestra función exponencial, nuestro denominador será mucho menor. Recordemos que la función exponencial crece más rápido que en este caso nuestra función, que es igual a x, es decir, nuestra función del numerador. Por lo tanto, al eliminar esa x de este denominador, estaremos haciendo más grande nuestra nueva función. Aquí ya tenemos nuestra integral desde x a infinito de 1 sobre la función exponencial a la y al cuadrado con respecto de y, siendo x mayor que 0. Si aplicamos criterio P, decimos el límite de y a la p por s de y cuando y tiende a infinito será igual al límite de y al cuadrado sobre la función exponencial a la y al cuadrado cuando y tiende a infinito. Esto nos podemos dar cuenta rápidamente que será igual a 0, ya que la función exponencial crece mucho más rápido que la función y al cuadrado. Por lo tanto, como el límite es igual a 0 y p es mayor que 1, entonces la integral es convergente y por lo tanto f de x es uniformemente convergente. Ahora vamos a calcular nuestra primera y segunda derivada de nuestra función. Para eso vamos a aplicar la fórmula de Leibniz. Supongamos que la integral y de t desde a de t a b de f, que depende de x de t con respecto de x, es convergente, y además que la integral h de t, que es la integral desde a de t a b de la derivada de la función que depende de x de t con respecto de t y esta integral con respecto de x, es uniformemente convergente. Entonces y de t es diferenciable. La derivada de y de t será igual a la integral desde a de t a b de la derivada de la función que depende de x de t con respecto de t y esta integral con respecto de x menos a' de t por mi función evaluada en a de t y t para cualquier t que pertenezca a j. Entonces, lo primero que hacemos es identificar nuestra función h de x, que será igual a la integral desde x a infinito de la derivada de x por mi función exponencial a la menos x por y al cuadrado con respecto de x, y esta integral con respecto de y, siendo mi parámetro x mayor que 0. La derivada de esta función será igual a mi función exponencial a la menos x por y al cuadrado. Simplemente estamos aplicando la regla del producto. Primero derivamos nuestra primera función, en este caso x será igual a 1 por mi función exponencial. Luego derivamos nuestra función exponencial, que sería nuestra segunda función, por mi primera función, que es x. Y nos queda menos x por y al cuadrado por mi función exponencial a la menos x por y al cuadrado. Mi función h de x será igual a la integral desde x a infinito
de mi función exponencial a la menos x por y al cuadrado menos xy al cuadrado por la función exponencial a la menos x por y al cuadrado, esta integral con respecto de y. Ahora vamos a aplicar el criterio de Weierstrass. Encontramos una función s de y que será igual a mi función exponencial a la menos y al cuadrado menos y al cuadrado por la función exponencial a la menos y al cuadrado. Es fácil comprobar que la función s de y será mayor o igual que la función g, que depende de y y de x. Aquí nuestra integral la vamos a dividir en dos como una resta. Nuestra primera integral ya verificamos que es convergente. Ahora vamos a verificar si nuestra segunda integral también lo es. Aplicando criterio P tenemos el límite de y al cuadrado por y al cuadrado por la función exponencial a la menos y al cuadrado cuando y tiende a infinito. Simplemente elegimos un P igual a 2. Será igual al límite de y a la cuarta sobre la función exponencial a la y al cuadrado cuando y tiende a infinito. En este caso es fácil comprobar que el límite será igual a 0 porque la función exponencial crece más rápido que la función y a la cuarta. También se puede comprobar aplicando la regla de L'Hospital. Entonces, como el límite es igual a 0 y p es mayor que 1, entonces la integral es convergente. Es decir, esta integral que planteamos, la h de x, y por lo tanto mi función original, f de x, es uniformemente convergente. Ahora vamos a buscar la derivada de nuestra función original aplicando la fórmula de Leibniz, ya que vimos que nuestra función cumple con las dos condiciones necesarias. Aplicando la fórmula de Leibniz tenemos que la derivada de nuestra función será igual a la integral desde x infinito de la derivada de x por mi función exponencial a la menos x por y al cuadrado con respecto de x, y esta integral con respecto de y menos a' de x por mi función evaluada en a de x y x. Entonces f' de x será igual a la integral desde x a infinito de mi función exponencial a la menos x por y al cuadrado menos x por y al cuadrado por mi función exponencial a la menos x por y al cuadrado con respecto de y a' de x por esta función será igual a menos x por mi función exponencial a la menos x al cubo. Ya obtuvimos nuestra primera derivada, ahora vamos a calcular la segunda derivada. Ahora vamos a buscar la segunda derivada de nuestra función. Lo que vamos a hacer es que vamos a derivar la primera derivada de la función que obtuvimos en el apartado anterior. Entonces recordemos que la primera derivada de nuestra función es igual a la integral desde x infinito de la función exponencial a la menos x por y al cuadrado menos x por y al cuadrado por la función exponencial a la menos x por y al cuadrado con respecto de y menos x por mi función exponencial a la menos x al cubo. Ahora, para poder encontrar la segunda derivada derivando esta función, necesitamos que ésta cumpla con las dos condiciones para aplicar la fórmula de Leibniz. La primera es que esta integral sea convergente o tenga convergencia simple. Del ejercicio anterior ya nosotros sabemos que esta integral es convergente. La segunda condición es que mi función h de x, que es esta, tenga convergencia uniforme. Para eso vamos a desarrollarla primero. Tenemos que la derivada de la función exponencial a la menos x por y al cuadrado menos x por y al cuadrado de la función exponencial a la menos x por y al cuadrado con respecto de x será igual a menos y al cuadrado por la función exponencial a la menos x por y al cuadrado menos y al cuadrado por la función exponencial a la menos x por y al cuadrado
más x por y a la cuarta por la función exponencial a la menos x por y al cuadrado. Aquí podemos sumar estos dos términos y será igual a menos 2 por y al cuadrado por la función exponencial a la menos x por y al cuadrado. Ahora podemos separar estos dos términos como estos integrales, y para esta primera integral podemos aplicar la regla del múltiplo constante. Nos quedaría menos 2 por la integral desde x a infinito de y al cuadrado por la función exponencial a la menos x por y al cuadrado con respecto de y. Esta primera integral nosotros verificamos en el ejercicio anterior que tiene convergencia uniforme. Ahora vamos a verificar esta función o esta integral. Ahora vamos a verificar si esta integral tiene convergencia uniforme. Para esto vamos a aplicar el criterio de Weierstrass nuevamente. Nuestra nueva función, que depende solo de nuestra variable y que es mayor que nuestra función original, será y a la cuarta sobre la función exponencial a la y al cuadrado. Ahora tenemos esta nueva integral. Si verificamos que esta integral es convergente, nuestra función h de x tendrá convergencia uniforme. Aplicando el criterio P, tenemos el límite de y a la sexta sobre mi función exponencial a y al cuadrado cuando y tiende a infinito. Es fácil comprobar que este límite será igual a 0 aplicando la regla de L'Hospital o por lógica, ya que nuestra función exponencial crecerá mucho más rápido que nuestra función del numerador, que sería y a la sexta. Por lo tanto, ese límite será igual a 0 y p mayor que 1. Entonces la integral es convergente y por lo tanto h de x es uniformemente convergente. Ahora ya podemos aplicar la fórmula de Leibniz. Ahora vamos a buscar la segunda derivada de nuestra función. Para eso simplemente vamos a derivar la derivada que obtuvimos anteriormente con respecto de x. Entonces, aplicando la fórmula de Leibniz, que es esta que está aquí, tenemos lo siguiente. La segunda derivada de nuestra función con respecto de x es igual a la derivada de la integral desde x a infinito de la función exponencial a la menos x por y al cuadrado menos x por y al cuadrado por la función exponencial a la menos x por y al cuadrado, esa integral con respecto de y menos x por la función exponencial a la menos x al cubo. Aquí podemos distribuir la derivada en esta resta. Ahora podemos derivar bajo el signo de integral porque ya verificamos anteriormente que se cumple con las dos condiciones para aplicar la fórmula de Leibniz. Y aquí simplemente tenemos la derivada de esta función de x por la función exponencial a la menos x al cubo con respecto de x. La derivada de esta función que tenemos aquí será igual a y al cuadrado por la función exponencial a la menos x y al cuadrado menos y al cuadrado por la función exponencial a la menos x y al cuadrado más x por y a la cuarta por la función exponencial a la menos x y al cuadrado, y esta integral con respecto de y. Debemos recordar que y no depende del parámetro x. En algunos programas, si introducimos esa derivada de manera directa utilizando x y y, posiblemente el programa reconozca que y depende del parámetro x y nos podría dar un resultado incorrecto. Como la y no depende de x, para esta derivada la y se puede tratar como una constante. Luego tenemos esta parte aquí que sale de esta parte de aplicar la fórmula de Leibniz. Es simplemente a' de t, que en nuestro caso sería la derivada de x, que es nuestro parámetro. La derivada de nuestro parámetro con respecto de x será igual a 1. Entonces sería 1 por nuestra función evaluada en a de t y t. Bueno, en nuestro caso el parámetro es x, sería en a de x y x. Nuestro a de x es x.
Por lo tanto, esta función tendrá la siguiente forma. La función exponencial a la menos x por x al cuadrado, nos queda la función exponencial a la menos x al cubo menos x por x al cuadrado, eso sería igual a menos x al cubo por la función exponencial a la menos x por y al cuadrado, que sería menos x por x al cuadrado y sería la función exponencial a la menos x al cubo. Y esta parte que está aquí resulta de derivar esta función con respecto de x. Simplificando, vemos que podemos sumar estos dos términos. Nos quedaría menos 2y al cuadrado por la función exponencial a la menos x por y al cuadrado más x por y a la cuarta por la función exponencial a la menos x por y al cuadrado, esta integral con respecto de y. Y aquí podemos simplificar estos dos términos. La función exponencial a la menos x al cubo por menos 1 menos la función exponencial a la menos x al cubo es igual a menos 2 por la función exponencial a la menos x al cubo menos x al cubo por la función exponencial a la menos x al cubo por menos 1 nos daría más, y a eso le sumamos 3x al cubo por la función exponencial a la menos x al cubo será igual a 4 por x al cubo por la función exponencial a la menos x al cubo. Ahora me piden encontrar un conjunto apropiado de convergencia para las siguientes integrales con parámetros y luego verificar las condiciones de la fórmula de Leibniz y aplicarla para resolverlas. Mi primera función, que depende de a, será igual a la integral de 0 a infinito de arcotangente de a por x sobre x por 1 más x al cuadrado con respecto de x. Lo primero que hacemos es verificar si en x igual 0 tiene una discontinuidad infinita. Porque en x igual 0 hay una discontinuidad, porque arcotangente de 0 es 0 sobre x por 1 más x al cuadrado, que en 0 sería 0, nos quedaría una indeterminación 0 sobre 0. Para verificar si es una discontinuidad infinita, simplemente aplicamos el límite cuando x tiende a 0 de arcotangente de a por x sobre x por 1 más x al cuadrado. Aquí aplicamos la regla de L'Hospital. La derivada de la arcotangente de a por x será igual a sobre 1 más a por x al cuadrado, y la derivada de esta función que tenemos en el denominador será igual a 1 más x al cuadrado más 2x al cuadrado. Ahora podemos resolver ese límite mediante sustitución directa y verificar que será igual a. Ahora tenemos la integral de 0 a infinito de arcotangente de a por x sobre x más 1 por x al cuadrado con respecto de x. Esto será menor o igual que pi medio de 0 a infinito de 1 sobre x por 1 más x al cuadrado con respecto de x. Aquí simplemente aplicamos el criterio de comparación. Podemos seguir simplificando y aplicando el criterio de comparación obtenemos la integral de 0 a infinito de 1 sobre x al cubo con respecto de x por pi medio. Ahora vamos a aplicar el criterio P para ver si esta integral tiene convergencia simple. Aquí el pi medio lo podemos sacar como una constante aplicando la regla del múltiplo constante para límites. Nos queda pi medio por el límite cuando x está elevado a p de 1 sobre x al cubo cuando x tiende a infinito. Esto será igual a pi medio cuando p sea igual a 3, ya que para p igual 3 nos quedaría x al cubo sobre x al cubo, que es igual a 1. El límite de 1 cuando x tiende a infinito será igual a 1 por pi medio será igual a pi medio. Como el límite es diferente de 0 y de infinito y p es mayor que 1, entonces la integral es convergente. Ahora vamos a verificar si nuestra función h de a tiene convergencia uniforme.
Esta será igual a la integral de 0 a infinito de la derivada de arcotangente de a por x sobre x por 1 más x al cuadrado con respecto de a, y esta integral con respecto de x. Ahora derivamos con respecto de a esta función primero. Recordemos que x en este caso es una variable que no depende del parámetro a, por lo tanto aquí x por 1 más x al cuadrado lo podemos tratar como una constante hasta cierto punto, y nos queda la derivada de arcotangente de a por x será igual a x sobre 1 más a por x al cuadrado. Ahora vamos a simplificar esta integral y nos queda la integral de 0 a infinito de x sobre 1 más a por x al cuadrado por x más 1 más x al cuadrado. Simplemente aplicamos ley de extremos y medio. Esta integral será igual a la integral de 0 a infinito de 1 sobre 1 más a por x al cuadrado por 1 más x al cuadrado con respecto de x. Simplemente simplificamos esta x con este factor de x que tenemos en el denominador. Ahora vamos a aplicar el criterio de Weierstrass y identificamos una función s de x que sea mayor o igual que nuestra función que depende de la variable x y del parámetro a, es decir, esta función. Nuestra función s de x será igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado por 1 más x al cuadrado. Aplicando el criterio de comparación de la integral de nuestra función s de x, podemos encontrar una nueva función que será 1 sobre x a la cuarta. Es una función sumamente similar a esta y con un comportamiento parecido. Entonces, esta función será mayor o igual que nuestra función original, ya que nuestro denominador será menor, ya que habíamos eliminado esos dos términos. Y nos queda la integral de 0 a infinito de 1 sobre x a la cuarta con respecto de x. Aplicando criterio P, podemos identificar rápidamente que para P igual 4, este límite será igual a 1. Como el límite es diferente de 0 y de infinito y P es mayor que 1, entonces la integral es convergente. Como esta integral es convergente, esta integral también lo es. Y como la integral de mi función s de x es convergente, podemos confirmar que la función h de a tiene convergencia uniforme. Por lo tanto, podemos aplicar la fórmula de Leibniz. Ahora vamos a aplicar la fórmula de Leibniz. Recordemos que es esta que está aquí. Nuestra f' de a será igual a la integral de 0 a infinito de 1 sobre 1 más a por x al cuadrado por 1 más x al cuadrado con respecto de x. Ya hemos derivado directamente nuestra función porque esta parte aquí será igual a 0, a' de t, que sería la derivada de 0 con respecto de t. Bueno, en este caso nuestro parámetro es a, sería con respecto de a, y eso será igual a 0. Entonces esta parte la obtuvimos en el apartado anterior, simplemente que era nuestra función h de a. Por lo tanto ya no tenemos que calcular esta derivada nuevamente. Y sabemos ya que nuestra f' de a será igual a esta integral. Ahora vamos a intentar resolver esta integral, que es más sencilla que nuestra integral original. Ese es el objetivo de derivar esta función para resolver la integral original que teníamos al principio. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a aplicar fracciones parciales. En este caso, como el denominador es un cuadrático irreducible, tenemos que será de la siguiente forma: a por x más b sobre 1 más x al cuadrado. Separando esta fracción en dos fracciones, tenemos que será de la siguiente forma: a de x más b
sobre 1 más a por x al cuadrado más c por x más d sobre 1 más x al cuadrado. Aquí tenemos que a por x más b por 1 más x al cuadrado más c por x más d por 1 más a por x al cuadrado será igual a 1. Es decir, este por este más este por este será igual a 1. Entonces, este producto será igual a a por x al cubo más b por x al cuadrado más a por x más b. Y este producto será igual a c por a al cuadrado por x al cubo más d por a por x al cuadrado más c por x más d. Aquí podemos plantear las siguientes ecuaciones para resolverlas. Tenemos que a mayúscula más a minúscula al cuadrado por c será igual a 0. B mayúscula más a minúscula al cuadrado por d será igual a 0. A más c igual 0 y b más d igual 1. Ya que a más a al cuadrado por c será igual a 0, ya que no tenemos ningún término en nuestra fracción original en el numerador que tenga x al cubo. Lo mismo ocurre con el factor cuadrático, con el factor lineal, y en el caso de la constante si tenemos una constante, por lo tanto b más d será igual a 1. Entonces aquí vamos a resolverlo mediante sustitución. Decimos que a será igual a menos a al cuadrado por c, b será igual a menos a al cuadrado por d. Y entonces estos dos los vamos a sustituir en las ecuaciones de aquí abajo. Sustituyendo a en esta ecuación nos queda menos a al cuadrado por c más c será igual a 0. Sustituyendo b en esta ecuación nos queda menos a al cuadrado por d más d será igual a 1. Para este primer caso, aquí podemos comprobar fácilmente que c será igual a 0, por lo tanto a será igual a 0. Para este caso, d será igual a 1 sobre menos a al cuadrado más 1 y b será igual a menos a al cuadrado sobre menos a al cuadrado más 1. Entonces nos queda que esta fracción será igual a menos a al cuadrado sobre menos a al cuadrado más 1 por 1 sobre 1 más a por x al cuadrado más 1 sobre menos a al cuadrado más 1 por 1 sobre 1 más x al cuadrado, siempre que a sea diferente de 1. Entonces, f' de a será igual a la integral de 0 a infinito esta función que está aquí, que obtuvimos mediante fracciones parciales. Esta integral la podemos dividir en dos integrales, que serían estas dos que tenemos aquí. Recordemos que a es un parámetro que no depende de mi variable x, por lo tanto aquí puedo sacarlo como una constante, y lo mismo ocurriría aquí. Integrando esta función será igual a 1 sobre a de arcotangente de a por x, y la integral de esta función será igual a arcotangente de x. Estas dos funciones las vamos a evaluar de 0 a infinito. En este caso, la función arcotangente evaluada en infinito será igual a pi medios. Esta que está aquí la simplificamos con el menos a al cuadrado que está en este numerador, por eso aquí ya tenemos directamente menos a. Y la función arcotangente evaluada en 0 será igual a 0. Aquí tenemos lo mismo, la función arcotangente evaluada en infinito, sabemos que tiende a pi medio, y evaluada en 0 será igual a 0.
Entonces aquí nos queda que f' de a será igual a menos a sobre menos a al cuadrado más 1 por pi medio más 1 sobre menos a al cuadrado más 1 por pi medio. Estas dos fracciones tienen igual denominador, así que podemos agruparla. Nos queda pi medio de 1 menos a sobre 1 menos a al cuadrado. Aquí podemos factorizar y nos quedaría 1 menos a por 1 más a. Ya en esta parte podemos simplificar el 1 menos a del numerador con el 1 menos a del denominador. Y queda que f' de a será igual a pi medio por 1 sobre 1 más a. Aplicando diferenciales, en este caso diferencial de a en ambos miembros de la igualdad, tenemos f' de a será igual a pi medio sobre 1 más a por diferencial de a. Ahora podemos integrar en ambos miembros de la igualdad y esto será igual a f de a igual a pi medio del logaritmo natural de 1 más a más una constante de integración. En este caso obtuvimos una constante de integración aquí y aquí. Simplemente esta constante de integración la restamos en ambos miembros de la igualdad y una constante menos una constante me genera una nueva constante. Entonces, esto se cumple siempre que a sea mayor o igual que 0 y mi a sea diferente de 1. Ahora en Wolfram vamos a verificar el resultado que obtuvimos de nuestra integral. Insertamos nuestra integral original, que era la integral de 0 a infinito de arco tangente de a por x sobre x por 1 más x al cuadrado, y esta integral con respecto de x. Vemos el resultado que nos da Wolfram. Este resultado es similar al de nosotros, simplemente que es para un a que pertenezca a todos los números reales. Vamos a verificar ahora en nuestra presentación cómo este resultado es igual al resultado que obtuvimos. Aquí tenemos la solución que obtuvimos utilizando Wolfram de nuestra integral original para a que pertenezca a los reales y ahora estableciendo nuestro a que será mayor o igual que 0 y diferente de 1. Entonces aquí tenemos la función signo. En este caso lo primero que identificamos en nuestra a como a es mayor que 0, entonces nuestra función signo será igual a 1, positivo. Por lo tanto, aquí simplificando nos queda que nuestra función a será igual a 1/4 de pi por el logaritmo natural de 1 menos a al cuadrado más 2 por la tangente hiperbólica inversa del valor absoluto de a. Hay una propiedad que nos dice que la tangente hiperbólica inversa del valor absoluto de a será igual a 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de 1 más a sobre 1 menos a. Haciendo la sustitución correspondiente nos queda que nuestra función a será igual a pi cuarto del logaritmo natural de 1 menos a al cuadrado más 2 por 1/2 del logaritmo natural de 1 más a sobre 1 menos a. Aquí podemos aplicar diferencia de cuadrados y nos queda que nuestra función a será igual a 1/4 de pi el logaritmo natural de 1 más a por 1 menos a más el logaritmo natural de 1 más a sobre 1 menos a. Por una propiedad de los logaritmos naturales, esto lo podemos convertir en una resta, que sería el logaritmo natural de 1 más a menos el logaritmo natural de 1 menos a. Aquí podemos simplificar
el logaritmo natural de 1 menos a menos el logaritmo natural de 1 menos a, eso sería igual a 0, y nos quedaría la suma del logaritmo natural de 1 más a más el logaritmo natural de 1 más a, que sería igual a 2 por el logaritmo natural de 1 más a. Aquí ese 2 lo podemos simplificar con este pi cuarto y nos quedaría pi medio del logaritmo natural de 1 más a, que fue el resultado que obtuvimos al principio. Así ya queda comprobado este ejercicio utilizando Wolfram. Ahora vamos a realizar el ejercicio F, en el cual nos piden resolver una integral paramétrica que tiene dos parámetros a y b, que es igual a la integral de 0 a infinito de la función exponencial a la menos a por x menos la función exponencial a la menos b por x sobre x con respecto de x, donde a es mayor que 0 y b es mayor que 0. Lo primero que vamos a hacer es verificar si en x igual 0 tiene una discontinuidad infinita. Vemos que cuando aplicamos el límite de nuestra función cuando x tiende a 0, esto será igual a menos a más b. Aquí simplemente aplicamos la regla de L'Hospital, porque si al principio hacíamos sustitución directa, es fácil comprobar que nos quedaría la indeterminación 0 sobre 0. Aplicando el L'Hospital obtuvimos que esta función será igual a menos a por la función exponencial a la menos a por x más b por la función exponencial a la menos b por x sobre 1. Haciendo la sustitución ya en esta parte, esto será igual a menos a más b. Ahora vamos a probar la convergencia de nuestra integral. Lo primero que vamos a hacer es dividirla en dos integrales, distribuyendo la integral en la resta. Lo primero que vamos a hacer es, para el caso 1, aplicar el criterio P. Decimos el límite de x al cuadrado por la función exponencial a la menos a por x sobre x cuando x tiende a infinito. Aquí simplemente tomamos P igual 2. Simplificando nos queda el límite cuando x tiende a infinito de x sobre la función exponencial a la a por x. Si hacemos sustitución directa en esta parte, nos quedaría la indeterminación infinito sobre infinito. Aunque también nosotros sabemos que la función exponencial crece mucho más rápido que la función x en este caso. Y podríamos decir de manera directa que este límite sería igual a 0. Pero también podemos aplicar el L'Hospital. Y tenemos lo siguiente, el límite de 1 sobre menos a por la función exponencial a la a por x cuando x tiende a infinito es igual a 0. Lo mismo ocurre para nuestra segunda integral. Entonces, en ambos casos, L es igual a 0 y P es mayor que 1. El P que seleccionamos en estos dos casos fue P igual 2. Entonces, la integral es convergente. Aquí vamos a trabajar primero con nuestra función h de a, que será igual a la integral de 0 a infinito de la derivada de nuestra función con respecto de a, esta integral con respecto de x. Podemos distribuir esta derivada en esta resta aplicando la regla de diferencia. Entonces nos queda la integral de 0 a infinito de la derivada de mi función exponencial a menos a por x sobre x con respecto de a menos la derivada de mi función exponencial a la menos b por x sobre x con respecto de a. Es fácil darse cuenta que esta integral será igual a 0, ya que esta función no contiene el parámetro a. Y recordemos que b y x no dependen del parámetro a. Por lo tanto, aquí simplemente nos quedaría esta derivada que será igual a menos x por la función exponencial a la menos a por x sobre x, esta integral con respecto de x. Simplificando,
la x del numerador con la x del denominador, nos queda la integral de 0 a infinito menos la función exponencial a menos a por x, esta integral con respecto de x. Ahora vamos a buscar una función que dependa solo de mi variable x y que sea mayor o igual que el valor absoluto de mi función original. En este caso vemos que una función mayor sería mi función exponencial a la menos x, que será mayor o igual que mi función exponencial a la menos a por x. Y nos queda la integral de 0 a infinito de la función exponencial elevado a la menos x con respecto de x. Aquí estamos aplicando criterio P. Para P igual 2 tenemos el límite de x al cuadrado por 1 sobre la función exponencial a la x cuando x tiende a infinito. Aplicando el L'Hospital obtenemos el límite de 2x sobre mi función exponencial elevado a la x cuando x tiende a infinito. Aquí podemos sacar el 2 por la regla del múltiplo constante en límites y nos queda 2 por el límite de 1 sobre la función exponencial cuando x tiende a infinito. Esto, como vemos que nuestro denominador crece indefinidamente, podemos decir que ese límite será igual a 0. Por lo tanto, si L es igual a 0 y P es mayor que 1, entonces la integral es convergente y h de a es uniformemente convergente. Ahora vamos a aplicar los mismos pasos que utilizamos para encontrar nuestra función h de a. Simplemente que ahora vamos a buscar nuestra función que depende del parámetro b. Decimos que será igual a la integral de 0 a infinito de la derivada de mi función con respecto de b. Aquí distribuimos la derivada en la resta. Ya sabemos que esta derivada será igual a 0 porque no contiene el parámetro b, y esta derivada será igual a x por mi función exponencial a la menos b por x sobre x con respecto de x. En esta parte simplificamos la x del numerador con la x del denominador y nos queda la integral de 0 a infinito de la función exponencial a la menos b por x con respecto de x. Seleccionamos una función que dependerá solo de nuestra variable x y será mayor o igual que el valor absoluto de nuestra función original. Obtenemos que esa función es la función exponencial a la menos x, que es mayor o igual que la función exponencial a la menos b por x. Entonces tenemos la integral de 0 a infinito de la función exponencial a la menos x con respecto de x. Aplicamos criterio P, vemos que para P igual 2 el límite será igual a 0 y como P es mayor que 1, entonces la integral es convergente y por lo tanto h de b es uniformemente convergente. Ya comprobamos que nuestra integral que dependía del parámetro a y nuestra integral que dependía del parámetro b cumplen con las condiciones para aplicar la fórmula de Leibniz y poder derivar bajo el signo de integral. Entonces tenemos lo siguiente: la derivada de mi función con respecto de a será igual a la integral de 0 a infinito de la función exponencial a la menos a por x con respecto de x. En este caso ya la obtenemos directo de nuestra función h de a, pues cuando aplicamos la fórmula de Leibniz a nuestra función original, esta parte que está aquí será igual a 0, porque el límite inferior de mi integral es una constante, que es 0, y la derivada de una constante es igual a 0, por lo tanto esta parte aquí se anularía. Entonces ahora simplemente vamos a resolver estas dos funciones. Esta integral será igual a la función exponencial a la menos a por x sobre a evaluada de 0 a infinito.
Esto será igual a 1 sobre a. Podemos sacar el 1 sobre a como factor común, porque aquí esta integral la resolvimos con respecto de x. Entonces vamos a evaluar con respecto de x. Nos quedaría la función exponencial a la menos a por x. En este caso a infinito sería igual a 0, porque sería lo equivalente a decir 1 sobre la función exponencial elevado al infinito. Eso será igual a 0. Menos 1, ya que la función exponencial elevado a 0 será igual a 1. Y por lo tanto, esta derivada de la función con respecto de a será igual a menos 1 sobre a. Aquí tenemos la derivada de la función con respecto de b, será igual a la integral de 0 a infinito de la función exponencial a la menos b por x con respecto de x. Esta integral es igual a menos la función exponencial a la menos b por x sobre b. Podemos sacar b, el 1 sobre b, como una constante y simplemente evaluamos nuestra función exponencial, que es la que contiene la x. La función exponencial en este caso tiene un exponente negativo como en este, por lo tanto sería lo equivalente a decir 1 sobre mi función exponencial, para este caso evaluado en infinito, eso será igual a 0, menos la función exponencial elevado a 0 será igual a 1, y nos queda menos 1 sobre b de 0 menos 1, y eso será igual a 1 sobre b. Entonces aquí vamos a aplicar el diferencial de a en ambos miembros de la igualdad para la derivada de nuestra función con respecto de a. Tenemos que esto será igual a la integral del diferencial de nuestra función. Eso será igual a la integral de menos 1 sobre a por el diferencial de a. Resolvemos en ambos miembros de la igualdad. Aquí tenemos que esta es nuestra función, que será igual a menos logaritmo natural de a más c de b, donde c de b es una constante que dependerá de nuestro parámetro b. Nosotros sabemos que c' de b es igual a 1 sobre b, lo resolvimos en el apartado anterior. Entonces, si integramos en ambos miembros de nuestra igualdad, tenemos la integral del diferencial de nuestra función c de b será igual a la integral de 1 sobre b por el diferencial de b. Entonces, podemos concluir aquí que c de b será igual al logaritmo natural de b más una constante. Esta constante no depende de a ni de b. Y nuestra integral entonces será igual a menos logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b más k. Entonces, en el caso de que a sea igual a b y nuestra integral sea igual a 0, entonces se tiene lo siguiente: menos logaritmo natural de a más el logaritmo natural de a más k es igual a 0. Ese logaritmo se simplifica con este y podemos concluir que nuestra constante será igual a 0. Entonces nos queda que nuestra función será igual a menos logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b. Aplicando la propiedad de los logaritmos, nosotros sabemos que eso será igual al logaritmo natural de b sobre a. Aquí tenemos nuestra integral definida, simplemente que en vez del caso general tenemos un caso particular, para el que a es igual a 5 y b es igual a 4, ya que si utilizamos los parámetros a y b, Wolfram no nos daría una respuesta. Entonces aquí vemos que obtenemos menos logaritmo de 5 sobre 4, es decir, sería menos logaritmo de a sobre b, mientras que nosotros originalmente obtuvimos logaritmo natural de b sobre a. Pero es fácil comprobar que este caso particular está relacionado con el caso general. Decimos que esta función que está aquí es lo equivalente a decir
menos por el logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Aplicando cierta propiedad a los logaritmos naturales para la diferencia de dos logaritmos naturales, sabemos que eso será igual a menos logaritmo natural de A sobre B, que es lo mismo que nos presenta Wolfram para el caso particular de A igual 5 y B igual 4. Entonces, en conclusión, si podemos comprobar que nuestra integral I de t es convergente y además que la integral h de t es uniformemente convergente, entonces I de t es diferenciable y podemos derivar bajo el signo de integral aplicando la fórmula de Leibniz. Esto se cumple para cualquier t que pertenezca al conjunto J. El poder diferenciar dentro del signo de integral facilita muchos problemas e incluso nos puede ayudar a resolver ciertos tipos de integrales como vimos en los últimos dos casos. Aquí tenemos los recursos que utilizamos: Wolfram Alpha, PowerPoint y Google. Aquí les presento la bibliografía. Utilizamos el libro de análisis matemático de Severin Popescu.